¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría saber cuántas veces sueles escuchar nuestras historias. Así que nos lo puedes contar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Alarik. Alarik era un hombre de presencia imponente y sabiduría arraigada en su mirada. Su cabello plateado, como hilos de luna, fluía en cascada sobre sus hombros. La barba, igualmente plateada, descendía en espirales hacia su pecho. Cada cana reflejaba la historia de los muchos años que había dedicado a su búsqueda de conocimiento en medio de aquel bosque ancestral. Sus ojos, profundos y misteriosos como los abismos de un lago antiguo, irradiaban una mezcla de calma y sagacidad. Eran ojos que habían contemplado los secretos de la naturaleza y habían sido testigos de la danza de las estaciones, de la vida que nacía y moría en el bosque. La piel de Alarik, curtida por los vientos y el sol, tenía una textura que parecía estar en armonía con la tierra misma. Las arrugas que surcaban su rostro contaban la historia de los tiempos que había vivido, de los saberes que había adquirido a lo largo de los años. Su vestimenta era una extensión de su conexión con la naturaleza. Siempre vestía túnicas tejidas con fibras de plantas del bosque, decoradas con hojas y flores. Un cinturón de cuero, adornado con símbolos antiguos, sostenía su túnica, y sandalias, hechas de suelas de corteza de árbol, protegían sus pies del suelo irregular del bosque. Alarik caminaba con una elegancia tranquila, como si estuviera en sintonía con los latidos del mundo natural que lo rodeaba. Cada gesto suyo parecía un homenaje a la belleza y a la sabiduría de la tierra. Era un hombre cuya presencia inspiraba respeto y admiración. Un verdadero maestro de la naturaleza en todos los sentidos. La escuela de Alarik se encontraba enclavada en el corazón de un bosque que parecía haber sido tejido por las mismas manos de la madre naturaleza. Era un lugar de ensueño, donde la belleza y la tranquilidad se entrelazaban en una sinfonía constante. Los edificios de la escuela estaban construidos con madera de los árboles circundantes, de un tono dorado que parecía iluminar el bosque en los días soleados. Los tejados de paja se mezclaban perfectamente con el entorno, como si los edificios hubieran brotado de la tierra misma. Cada aula tenía grandes ventanales que permitían que la luz del sol se filtrara suavemente, iluminando el interior con un resplandor cálido. Los caminos que recorrían la escuela estaban hechos de tierra pisonada y estaban decorados con piedras pintadas a mano, con símbolos naturales y antiguos. Flores silvestres y arbustos de colores vibrantes bordeaban los senderos, añadiendo un toque de magia al paisaje. En el centro de la escuela se encontraba un jardín de hierbas y plantas medicinales, cuidado con esmero por los estudiantes. Sus aromas embriagadores llenaban el aire, y las hojas verdes y las flores de todos los colores parecían danzar al compás del viento. Este jardín era un lugar de enseñanza fundamental, donde los secretos curativos de la naturaleza se revelaban a quienes estaban dispuestos a aprender. Los sonidos del bosque eran la banda sonora constante de la escuela. Los pájaros cantaban melodías antiguas
y el susurro de las hojas en el viento era como un poema eterno. El alma de la escuela de Alaric era la biblioteca, un edificio circular de madera con grandes ventanales que albergaba miles de libros y pergaminos. Cada volumen contenía el conocimiento ancestral sobre plantas, criaturas, elementos naturales y la conexión profunda entre el hombre y la tierra. Los estudiantes pasaban horas explorando sus páginas en busca de la sabiduría que les permitiría comprender mejor el mundo que los rodeaba. La escuela de Alaric no solo era un lugar de aprendizaje, sino también un refugio para aquellos que buscaban la armonía con la naturaleza. En sus muros de madera y bajo el dosel de sus árboles centenarios, el conocimiento y la belleza se entrelazaban en una experiencia inolvidable. Era un lugar donde las lecciones eran susurradas por la brisa y el amor por la tierra era la verdadera enseñanza. El día a día en la escuela de Alaric era un vínculo profundo con la naturaleza y una inmersión total en el conocimiento ancestral. Los estudiantes se despertaban con el canto de los pájaros al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo con tonos dorados y rosados. Cada jornada era una aventura en sí misma, llena de maravillas naturales y descubrimientos. Los estudiantes comenzaban su día al aire libre, reuniéndose en el claro central del bosque. Allí, bajo la guía de Alaric, participaban en una breve ceremonia en la que honraban a la naturaleza y daban las gracias por otro día de aprendizaje. Las aulas tradicionales eran solo una opción, ya que gran parte del aprendizaje se realizaba en el bosque. Las lecciones variaban desde la identificación de plantas y animales hasta la observación de fenómenos naturales. Cada día, los estudiantes exploraban un rincón diferente del bosque para aprender de su entorno. Pasaban tiempo en el jardín de hierbas, donde aprendían sobre el cultivo de plantas y sus propiedades medicinales. Aprendían a preparar remedios naturales y a comprender la importancia de la relación entre las plantas y la salud humana. Después de las clases al aire libre, los estudiantes se dirigían a la biblioteca circular, donde investigaban y estudiaban. Allí, rodeados de estantes repletos de libros antiguos, exploraban los secretos de la naturaleza y se adentraban en la filosofía que sostenía la escuela de Alaric. Las comidas se servían en un edificio comunitario, construido con materiales naturales. Los ingredientes eran principalmente locales. Comer juntos era un ritual, un momento para compartir experiencias y discutir lo aprendido durante el día. Alaric valoraba la conexión espiritual con la naturaleza. Por las tardes, se realizaban sesiones de meditación y contemplación en silencio en el bosque. Los estudiantes se sentaban entre los árboles antiguos y buscaban la sabiduría que emanaba de la tranquilidad. La escuela fomentaba la colaboración y la solidaridad. Los estudiantes participaban en actividades de la comunidad, como la conservación del bosque y la ayuda a las aldeas. Esto fortalecía su vínculo con el entorno y les recordaba la importancia de cuidar la tierra. El día concluía con la observación del cielo nocturno. En las noches despejadas, los estudiantes se reunían en un claro del bosque para contemplar las estrellas, aprender la astronomía y reflexionar sobre su lugar en el cosmos. Cada día en la escuela de Alaric era un regalo de la naturaleza, una oportunidad para aprender y crecer en armonía con el mundo que lo rodeaba. La vida en este lugar mágico era una experiencia inmersiva, donde la sabiduría de la tierra y la esencia de la vida se entrelazaban en una danza eterna. Bran era un apasionado jardinero. Había perdido recientemente a su mentor, y aunque había adquirido una gran responsabilidad junto con su comunidad, sentía que le faltaba algo. Un día,
Mientras cuidaba de sus plantas en un rincón del bosque, Bran escuchó el suave sonido de un arroyo cercano. Siguió el murmullo del agua y se aventuró más profundo en el bosque. Fue entonces cuando se encontró con un pequeño claro donde florecían las plantas más hermosas que jamás había visto. En el centro de este oasis natural, bajo la sombra de un majestuoso roble, estaba Alaric. El maestro, que en ese momento estaba absorto en sus pensamientos, notó la presencia de Bran y levantó la mirada. Sus ojos, profundos como pozos de conocimiento, se encontraron con los de Bran. Un silencio cargado de significado flotó en el aire mientras se miraban, como si la naturaleza misma hubiera conspirado para que se encontraran. Bran había oído hablar de la escuela de Alaric. Quizá allí podía encontrarse su lugar. Con humildad, expresó su deseo de aprender de Alaric y de la escuela que había creado en medio del bosque. Tras hablar durante un buen rato, Alaric quedó impresionado por la pasión y el amor de Bran por la tierra y también por sus profundos conocimientos. Alaric le propuso ser maestro adjunto de la escuela. El viento susurraba entre las hojas, como si el propio bosque estuviera presente para atestiguar este momento. Bran comenzó a expresar su gratitud a Alaric por haberle aceptado en la escuela. Alaric, con una sonrisa serena, respondió con palabras de aliento y sabiduría. Le recordó a Bran que su amor por la naturaleza y su conexión con la tierra eran dones valiosos que debía compartir con el mundo. Bran regresó a su hogar en la aldea. Se preparó para el día siguiente, cuando asistiría a la escuela de Alaric como maestro adjunto. Lavó su rostro y sus manos y se aseguró de que su ropa estuviera limpia. Mientras se acostaba en su cama, con la luna llena brillando en la ventana, Bran reflexionó sobre el camino que se extendía ante él. Con un corazón agradecido y la emoción de lo que le esperaba mañana, se sumió en un sueño profundo y reparador, listo para el nuevo capítulo que le esperaba en la escuela de Alaric. Bran, el apasionado jardinero, llegó a la escuela ansioso por comenzar su nueva travesía como maestro, en un entorno que ya se había convertido en un lugar de sueño para él. La mañana de su llegada, el bosque estaba sumido en una calma serena. El sol emergía tímidamente entre las ramas de los árboles, derramando luz dorada sobre el claro central, donde se congregaban los estudiantes y maestros para dar la bienvenida a Bran. El ambiente estaba cargado de una atmósfera de respeto por el jardinero que estaba a punto de unirse a la comunidad. Bran llegó a lomos de su caballo, llevando consigo una canasta de mimbre llena de flores silvestres que había recogido en su camino. Sus ropas eran sencillas, pero adornadas con hojas y flores, como una muestra de su amor por la naturaleza. Descendió de su caballo con gracia y caminó hacia el claro, donde un murmullo de admiración se elevó entre los estudiantes. Alaric, con su presencia imponente y sabiduría arraigada, se adelantó para dar la bienvenida a Bran. Los dos hombres se estrecharon las manos en un gesto de respeto y amistad. Era un encuentro que simbolizaba la unión de dos almas afines, dedicadas a la enseñanza y al amor por la naturaleza. Los estudiantes, con los ojos brillantes de expectación, rodearon a Bran, ansiosos por conocer al nuevo maestro y aprender de su experiencia como jardinero. Las flores que había traído Bran se incorporaron al jardín de hierbas medicinales, donde se convirtieron en un símbolo de la unión entre el maestro de la tierra y la escuela de Alaric. El día de la llegada de Bran a la escuela marcaba el comienzo de una nueva era de aprendizaje y colaboración.
Los primeros días de Bran en la escuela de Alaric fueron una mezcla de emoción, descubrimiento y una transición suave hacia su nuevo papel como maestro en un entorno tan asombroso como desafiante. Al llegar a la escuela en su primer día, Bran había sido recibido con abrazos y sonrisas por los estudiantes. La comunidad le había acogido con calidez, emocionada de aprender de un jardinero tan apasionado como él. Alaric y Bran comenzaron a colaborar estrechamente en la planificación de lecciones y la impartición de clases. Bran aportó su conocimiento sobre el cultivo de plantas y la importancia de la conexión con la tierra, mientras que Alaric guiaba la filosofía y la visión de la escuela. Bran se sintió como en casa en las aulas al aire libre, donde compartió su experiencia en el cuidado de las plantas y la identificación de hierbas medicinales. Los estudiantes disfrutaron de sus lecciones prácticas en el bosque, explorando la flora y fauna circundantes. Bran se unía a los estudiantes en el jardín de hierbas, donde compartía sus conocimientos sobre el cultivo y el cuidado de las plantas. Juntos, cultivaban hierbas medicinales y creaban remedios naturales. A medida que Bran enseñaba, también aprendía. Los estudiantes compartían sus visiones sobre la naturaleza y el mundo. Juntos, exploraban el bosque para observar fenómenos naturales, como la migración de aves y la floración de plantas. Cada día ofrecía nuevas lecciones y maravillas. También se involucró en actividades de la comunidad, como ayudar a las aldeas y promover la conservación del bosque. Esta colaboración fortaleció su conexión con el entorno y la gente del lugar. Bran se hizo amigo de estudiantes que compartían su amor por la tierra y la naturaleza. Juntos formaron vínculos estrechos y compartieron experiencias inolvidables. Además, decidió unirse a las sesiones de meditación y contemplación en el bosque. Estos momentos de silencio y reflexión le ayudaron a profundizar su conexión con el entorno. Bran necesitaba compartir la historia de su antiguo profesor Daniel con Alaric. Bran había llevado consigo una canasta de hierbas silvestres, como era su costumbre, y se sentó frente a Alaric, listo para contar su historia. Los dos hombres se encontraron en un claro del bosque, el mismo lugar donde se habían conocido por primera vez. El sol filtraba rayos dorados a través de las hojas de los árboles, y el viento susurraba entre las ramas, como un testigo silencioso de su conversación. Bran comenzó su relato con una mirada seria y profunda a los ojos de Alaric, como si estuviera buscando su consejo. Mencionó que Daniel había sido su maestro en la aldea donde creció, un hombre de conocimiento y compasión. Alaric escuchó atentamente, asintiendo con gestos de aprobación y empatía a medida que la historia se desarrollaba. Bran compartió cómo un día Daniel había desaparecido misteriosamente de la aldea, dejando atrás un enigma. Había mencionado en privado a Bran que conocía un antiguo secreto que era vital para proteger la aldea y su equilibrio con la naturaleza. Daniel, de una forma u otra, había confiado en Bran para que continuara su legado y protegiera ese secreto. A medida que la historia avanzaba, el rostro de Bran reflejaba la seriedad de su compromiso con la tarea que se le había encomendado. Mencionó que había buscado pistas y rastros del paradero de Daniel, pero sin éxito. Su deseo de aprender más y cumplir con la misión que se le había confiado lo había llevado a buscar la sabiduría de Alaric y su escuela. Alaric, con sus ojos sabios y su rostro sereno, escuchó con respeto y comprensión. Al final de la historia, expresó su apoyo y admiración por la dedicación de Bran para proteger el secreto de su aldea y su conexión con la naturaleza.
Alaric, después de su historia, le hizo una revelación. Daniel había sido un alumno destacado de su escuela hacía muchos años. Había sido un estudiante apasionado y dedicado, que se sumergió profundamente en el conocimiento de la naturaleza y sus misterios. Había absorbido las enseñanzas de Alaric con entusiasmo y había demostrado un profundo respeto por la tierra y todas sus criaturas. A medida que Alaric hablaba, su rostro reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. Por un lado, se alegraba de volver a escuchar sobre Daniel, su brillante exalumno, y de saber que su legado y su compromiso con la naturaleza habían continuado de la mano de Bran. Pero por otro lado, la desaparición de Daniel lo preocupaba profundamente. Alaric explicó que había perdido contacto con Daniel hacía mucho tiempo y que no sabía nada de su paradero desde entonces. La preocupación por la seguridad y el bienestar de su antiguo alumno se reflejaba en sus ojos, que eran tan profundos como los misterios de la naturaleza que enseñaba. Ambos hombres compartieron un momento de reflexión y silencio mientras absorbían la información. Este momento de revelación fortaleció aún más el vínculo entre Bran y Alaric y reafirmó su compromiso compartido con la naturaleza, el conocimiento y la búsqueda de respuestas. La conversación se convirtió en un compromiso de honrar el legado de Daniel y proteger el equilibrio entre la humanidad y la tierra. Tras pasar un año inmerso en la escuela, Bran comenzó a sentir un llamado profundo que lo impulsaba a regresar a su aldea. Durante su tiempo en la escuela, Bran había aprendido, enseñado y compartido innumerables lecciones. Había visto cómo sus estudiantes se habían empapado de su enseñanza, habían crecido y habían comenzado a liderar proyectos de conservación en sus propias comunidades. Sin embargo, a medida que las estaciones pasaban y el ciclo de la naturaleza avanzaba, Bran sentía un anhelo por su tierra natal. Recordaba las colinas y los arroyos de su aldea, la comunidad que lo había visto crecer y las historias que había compartido con su familia y amigos. La llamada de su hogar se hacía cada vez más fuerte en su corazón. Un día, mientras estaba enseñando a sus estudiantes sobre la importancia de estar arraigados en su lugar de origen, Bran se dio cuenta de que sus propias palabras le estaban hablando. Comprendió que, para poder continuar siendo un auténtico defensor de la naturaleza y un guardián de la sabiduría ancestral, necesitaba volver a sus raíces y aplicar lo que había aprendido en su propia comunidad. Un cálido día de finales de primavera, Bran y Alaric se encontraron en su lugar habitual, bajo el majestuoso roble del claro del bosque. El sol brillaba en lo alto del cielo y el bosque estaba lleno de vida y sonidos. Habían estado ocupados enseñando a los estudiantes y compartiendo lecciones sobre la naturaleza. Bran se sentó frente a Alaric, con una expresión serena, pero decidida en su rostro. Sabía que tenía que compartir con su amigo y mentor la decisión que había estado gestando en su corazón. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Alaric, he estado pensando mucho en las lecciones que compartimos aquí en la escuela, en la importancia de estar arraigado en tu lugar de origen, de aplicar lo que hemos aprendido. Y a medida que las estaciones han pasado, siento que mi lugar de origen, mi aldea, me llama con fuerza. Alaric asintió. Comprendo, Bran. La conexión con tu hogar es un lazo poderoso. ¿Puedes decirme más sobre lo que sientes? Bran continuó. Sé que hay mucho trabajo por hacer aquí en la escuela y he visto a nuestros estudiantes crecer y asumir un papel importante en la conservación. Pero mi aldea también necesita de mis conocimientos y experiencias. La gente allí depende de la tierra y la naturaleza para sobrevivir y siento que puedo ayudarles a cuidar
y proteger su entorno. Alaric sonrió con una comprensión profunda. Bran, te entiendo perfectamente. La naturaleza se manifiesta de diferentes maneras en la vida de cada persona. Tú has crecido y florecido aquí, y ahora es hora de que apliques lo que has aprendido en tu propia tierra. Tu aldea será afortunada de tenerte de regreso. Bran se sintió aliviado al ver la comprensión en los ojos de Alaric. Gracias, mi amigo. Tu apoyo significa mucho para mí. No estoy abandonando nuestras enseñanzas. Simplemente las llevaré de vuelta a mi aldea y las compartiré allí. Alaric asintió nuevamente y puso una mano en el hombro de Bran. Nuestra misión es difundir la sabiduría de la naturaleza y cada uno de nosotros lo hace de la manera que mejor le sirve. Tienes mi bendición, Bran. Ve y cuida de tu aldea y sé el guardián de la naturaleza que estás destinado a ser. Bran agradeció a Alaric por su comprensión y apoyo. Después de su conversación, ambos compartieron un último día en la escuela antes de que Bran emprendiera su viaje de regreso a casa, llevando consigo no solo conocimiento, sino también la bendición y la amistad de Alaric. El último día de Bran en la escuela fue un día especial y emotivo, lleno de lecciones finales, despedidas y promesas de regreso. El sol naciente teñía el bosque de colores dorados y verdes, mientras Bran y Alaric se preparaban para compartir su sabiduría una vez más. Bran se reunió con los estudiantes en el claro del bosque, bajo el dosel de los árboles altos. Comenzó el día con una lección sobre la importancia de la gratitud hacia la naturaleza. Animó a los estudiantes a cerrar los ojos, escuchar los sonidos del bosque y sentir la brisa en sus rostros, recordándoles cuán afortunados eran de estar rodeados de tanta belleza natural. Al mediodía, todos compartieron la comida al aire libre, todo preparado con ingredientes locales y sostenibles. Hubo una atmósfera de comunidad y gratitud en el aire mientras compartían historias y reflexionaban sobre su tiempo juntos. Después del almuerzo, Bran se reunió con Alaric en privado. Hablaron sobre la decisión de Bran de regresar a su aldea y cómo continuarían trabajando juntos. Alaric compartió su apoyo y confianza en que Bran continuaría siendo un defensor de la naturaleza donde quiera que fuera. Por la tarde, todos los estudiantes se reunieron en un círculo en el claro del bosque. Bran pronunció unas palabras de despedida, agradeciendo a los estudiantes por su compromiso y su amor por la naturaleza. Los estudiantes compartieron sus propios mensajes de gratitud y deseo de éxito para Bran en su regreso a casa. Alaric entregó a Bran un regalo especial, un colgante tallado en madera que representaba un árbol, un símbolo de vida y crecimiento. Era un recordatorio de su tiempo juntos y del compromiso compartido con la naturaleza. El día culminó con un canto en el bosque. Los estudiantes y los dos maestros se unieron para cantar una canción en honor a la naturaleza. El sonido de sus voces se elevó en el bosque, resonando en los corazones de todos los presentes. Cuando el día llegó a su fin, Bran se despidió con gratitud de la escuela y de sus estudiantes. Sabía que su regreso a la aldea sería un nuevo capítulo en su vida, pero su compromiso con la naturaleza y la sabiduría ancestral permanecería fuerte. La escuela continuaría y Bran y Alaric seguirían compartiendo su amor por la naturaleza de maneras diferentes, pero igualmente valiosas. A lo largo de sus vidas, Alaric y Bran mantuvieron una relación cercana a pesar de la distancia física que les separaba. Su amistad y colaboración se mantuvieron fuertes y continuaron compartiendo su amor y sabiduría ancestral. Bran y Alaric se escribían cartas y mensajes regularmente. A pesar de la distancia, Bran y Alaric
se esforzaron por visitarse mutuamente. Bran regresaba a la escuela de vez en cuando, lo que le permitía reencontrarse con su amigo y continuar enseñando a los estudiantes. Del mismo modo, Alaric hacía viajes a la aldea de Bran, donde ambos compartían tiempo en la naturaleza y exploraban juntos la tierra de Bran. A pesar de la distancia, también continuaron colaborando en proyectos de conservación. Compartían información sobre iniciativas locales y globales y trabajaban juntos en campañas de protección. A pesar de vivir en lugares separados, Bran y Alaric demostraban que la amistad verdadera y el compromiso compartido con la naturaleza podían superar la distancia física. Así, Bran y Alaric, los guardianes de la sabiduría natural, dejarían un legado que siguió floreciendo a lo largo del tiempo, recordándonos a todos la belleza y la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.